Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar el tema de infecciones de vías urinarias. Infecciones de vías urinarias. Es una infección bacteriana del tracto urinario que se presenta cuando las bacterias entran y se multiplican en el aparato urinario. El aparato urinario consiste en los riñones, en los uréteres, en la vejiga y uretra. Pues la infección puede ocurrir en diferentes puntos del tracto urinario, que incluye la vejiga. Una infección de vejiga también se denomina cistitis o infección vesical. En los riñones se le denomina pielonefritis o infección renal. En los uréteres, que son los conductos que llevan la orina desde cada riñón hasta la vejiga, solo en pocas ocasiones son el único sitio de una infección. Y en la uretra es una infección del conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior. Se le denomina uretritis. Las causas. Las IBU, infecciones no complicadas, son causadas por Escherichia. Incluyen Staphylococcus saprolyticus, bacilos gram negativos distintivos a E. coli. Y también en infecciones complicadas son por cocos gram positivos. La mayoría de los IBU son causadas por bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. La infección se desarrolla con mayor frecuencia en la vejiga, pero puede propagarse a los riñones. La mayoría de las veces el cuerpo puede liberarse a estas bacterias, las libera a través de la orina. Cuando nosotros miccionamos, la misma orina como que saca a las bacterias que son de baja densidad. Las mujeres tienden a contraerlas con más frecuencia debido a que su uretra es más corta y está más cerca del ano que la de los hombres. Debido a esto, las mujeres tienen mayor probabilidad de contraer una infección después de la actividad sexual o al usar un diafragma para el control de la natalidad. La menopausa también puede ser un aumento del riesgo de una IBU. Y la patogénesis. Aunque la porción distal de la uretra contiene con frecuencia patógenos, la orina formada en los riñones y hallada en la vejiga normalmente es estéril. El sistema urinario está preparado para impedir la entrada de bacterias. Sin embargo, las defensas a veces no pueden impedirlo. Como ya lo habíamos mencionado, pues la EBU es causada por bacterias, más mayormente por Escherichia coli, que es un tipo de bacteria que se encuentra frecuentemente en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, algunas veces otras bacterias son la causa, como pues puede ser como las relaciones sexuales o no una buena higiene de los aparatos reproductores. Bueno, aquí vamos a ver las interacciones del huésped y agente, ya que nos dice que hay ciertas personas que tienden a estar predispuestas al desarrollo de infecciones por vías urinarias, que se ha puesto considerablemente el interés de las interacciones de huésped, patógeno y factores que incrementan el riesgo de infecciones por vías urinarias, ya que nos dice que esto es más común en mujeres que en varones, específicamente más en mujeres, ya que puede ser entre la edad de 16 a 35 años de edad, ya que pues tiene tiempo en el que las probabilidades de presentar una infección por vía urinaria es mayor de 40 veces en comparación con varones de la misma edad. Aquí vamos a ver las defensas del huésped, ya que nos dice que en el desarrollo de una infección por vía urinaria, las defensas del huésped coinciden con la virulencia del patógeno, ya que las defensas del huésped de la vejiga incluyen que el fenómeno sea un fenómeno de lavado en donde las bacterias se eliminan de la vejiga. También
el revestimiento de la vejiga, que ayuda a proporcionar una barrera para proteger con la invasión bacteriana. Y por último, la respuesta inmune del cuerpo, ya que nos dice que en los uréteres los movimientos peristálticos facilitan el movimiento de la orina, ya que desde la pelvis renal a través de los uréteres hacia la vejiga, ya que los mecanismos inmunes, en particular la inmunoglobulina secretora, ya que pues proporciona una defensa antibacterial importante, en donde las células sanguíneas, que se puede decir que son las fogocitas, ayudan además a la remoción de bacterias desde las vías urinarias. También existen otros factores importantes del huésped, que incluyen la flora normal del área periuretral en las mujeres y secreciones de la próstata en los varones. No se puede adelantar. Virulencia patógena. No todas las bacterias pueden adherirse a las vías urinarias y afectarlo. De muchas cepas E. coli, solo aquellas con mayor capacidad de adherirse a las células epiteliales de las vías urinarias pueden provocar una infección vías urinarias. Estas bacterias tienen finos filamentos proteicos llamados vellosidades o fibrina, que les ayuda a adherirse a los receptores en el revestimiento de la estructura de las vías urinarias. Las vellosidades tipo 1 son resistentes a la manosa, llamadas así debido a su alta densidad de E. coli por causa de epilonefritis y su asociación con el sistema del grupo sanguíneo P. Las vellosidades P se observan en más del 99% de las cepas E. coli que causan epilonefritis, pero al menos del 20% de las cepas que causan las infecciones vías urinarias inferiores existen evidencia de que el tratamiento con probióticos puede ser más eficaz que los antibióticos epiróticos de todas las infecciones de las vías urinarias inferiores. Con esta información al respecto de las vellosidades tipo P. Obstrucción y reflujo. La obstrucción y el reflujo son otros factores que contribuyen al desarrollo de las infecciones vías urinarias. Cualquier microorganismo que ingrese a la vejiga se eliminará durante la misión. Cuando se obstruye el flujo, la orina permanece en la vejiga y actúa como medio para el crecimiento bacteriano. Los microorganismos de la orina contaminada pueden subir a los uréteres e infectar los riñones. La presencia de la orina residual está fuertemente asociada con la bacteriuria y sus recurrencias después del tratamiento. Otro aspecto de la obstrucción del flujo de la vejiga y distensión es la presión intravesical incrementada que comprime los vasos sanguíneos en la pared de la vejiga, ocasionando una disminución en las defensas de la mucosa de la vejiga. El reflujo ocurre cuando la orina en la uretra se mueve hacia la vejiga. Esto sucede cuando la misión se interrumpe de manera abrupta. Debido al orificio uretral, se contamina frecuentemente con bacterias. El mecanismo de reflujo podría causar que las bacterias sean llevadas hacia la vejiga. El segundo tipo de mecanismo de reflujo, el reflujo vesicoureteral, se produce a nivel de la vejiga y los uréteres. Generalmente la parte distancial del uréter se encuentra entre la capa muscular y la superficie mucosa de la pared de la vejiga, formando un colgajo. Al misionar, el tapón se presiona contra la pared de la vejiga, evitando que la orina entre en el uréter. Las infecciones inducidas por catéter. Un catéter urinario es un tubo hecho de látex o plástico. Pasan a través del uretra hasta la vejiga para drenar la orina. Son una fuente de irritación uretral y proporcionan un medio para la entrada de microorganismos hacia las vías urinarias. La bacteriuria asociada al catéter es la causa más común de sepsis por gram-negativos en pacientes hospitalizados. Los estudios han demostrado que las bacterias adhieren a la superficie del catéter y comienzan a desarrollar una biopelícula que cubre la superficie del catéter. Las biopelículas tienden a proteger a las bacterias de los antibióticos y dificulta el tratamiento.
Un sistema de drenaje cerrado y una cuidadosa higiene del área privada ayuda a prevenir infecciones en personas que necesitan catéter permanentemente. En las manifestaciones clínicas nos dice que el diagnóstico clínico de bronquitis crónica requiere al antecedente de estos reproductivas crónicas durante por lo menos 3 meses consecutivos en cuando menos 2 años seguidos. En la mayoría de las infecciones por vías urinarias son infecciones agudas no complicadas de la vejiga que ocurren en las mujeres. Las infecciones superiores afectan al parenquimia y la pelvis del riñón. Son menos comunes y ocurren con mayor frecuencia en niños y adultos con obstrucciones de las vías urinarias u otras afecciones predisponentes tales como la diabetes. Un episodio agudo de cistitis, infección de la vejiga, se caracteriza por micción frecuente, malestar abdominal o en la parte baja de la espalda y ardor y dolor al orinar, es decir, disuria. Ocasionalmente la orina es turbia y maloliente. El diagnóstico de las infecciones de las vías urinarias se basa normalmente en síntomas y en el examen de la orina para la presencia de microorganismos. Cuando es necesario, se emplean radiografías, ultrasonografía y exploraciones renales para identificar factores contribuyentes, tales como obstrucción. En el diagnóstico y tratamiento En el tratamiento de esta se basa en el patógeno que causa la infección y la presencia de factores contribuyentes, huésped, agentes. Otras consideraciones incluyen si la infección es aguda, recurrente o crónica. Las infecciones inferiores más agudas que ocurren principalmente en las mujeres y son causadas generalmente por E. coli. Se tratan de modo exitoso con un tratamiento antimicrobiano de corta duración. La persistencia bacteriana es por lo general curable mediante remoción de la fuente infecciosa, catéter urinario o cálculos de la vejiga infectados. La infección se controla principalmente a través de educación en relación con medidas de prevención de transmisión de patógenos. El jugo de arándanos se ha sugerido como una medida preventiva para mujeres con infección de vías urinarias recurrente. Según las pruebas, el jugo de arándano reduce la adherencia bacteriana al revestimiento epitelial de las vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias crónicas son más difíciles de tratar debido a que se relacionan con uropatía obstructiva o flujo de reflujo de orina. Las pruebas diagnósticas se realizan normalmente para detectar tales anomalías. Cuando es posible, se corrige la afección causante del flujo de reflujo. Las manifestaciones clínicas, cuando se sospecha de la presencia de alguna infección de vías urinarias, es como se define que es un síndrome clínico en su forma de ABS, es decir, es cistitis, complicaciones y pielonefritis, prostatitis y las complicaciones de la infección de las vías urinarias. Los signos que se pueden signos y síntomas que se pueden presentar son sistémicos, como son la fiebre, alteraciones en el estado mental, la leucocitosis, es decir, que la leucocitosis es porque se elevan o hay presencia de alguna infección bacteriana dentro de nuestro organismo. Dentro de este concepto de productividad en un cultivo de orina específica, la sintomatología se exacerba. Es decir, que estos síntomas, si no son tratados correctamente, se pueden exacerbar y pueden venir algunas complicaciones de las infecciones de vías urinarias. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, pues esto se puede diagnosticar mediante la anamnesis, es decir, que nosotros le vamos a preguntar
signos y síntomas clínicamente que puede presentar el paciente: fiebre, dolor, poliaquiuria, disuria, eh, sangre en la orina, dolor al miccionar. También podemos comprobar el diagnóstico mediante estudios de laboratorio, como ego y urocultivo. En el urocultivo vamos a observar o se van a cultivar las bacterias de las cuales estas pueden ser Escherichia coli. La ecografía y el ultrasonido renal bilateral nos va a ayudar para dar un diagnóstico y ver cómo se encuentra nuestro paciente. Podemos observar los riñones, que puede ser una pielonefritis y una cistitis. Se van a observar en el riñón, pues inflamación de las paredes renales, y en la vejiga podemos observar también la vejiga inflamada o algún cuerpo extraño dentro de la vejiga, que puede ser alguna piedra. Bueno, las infecciones en poblaciones especiales en mujeres y embarazadas y niños. En las mujeres embarazadas va a ser por los cambios hormonales que presentan, que predisponen a unas infecciones de vías urinarias. Estos cambios van a afectar al sistema recolector de los riñones e incluyen la dilatación de los cálices renales, la pelvis y los uréteres. Estos van a comenzar en el primer trimestre y se van a volver más pronunciados en el tercer trimestre. En los niños. En los niños va a ocurrir con mayor frecuencia durante los primeros 6 meses de vida. Los niños en mayor riesgo de bacteriuria a una IBU son los infantes prematuros dados de alta de los cuidados intensivos, niños con enfermedad sistémica o inmunitaria y anomalías de las BU, y niños mayores de 5 años. El tratamiento en adultos mayores son comunes en los adultos mayores, son la segunda forma más común de infección después de las infecciones de las vías respiratorias. Entre adultos mayores sanos residentes en la comunidad, también dice que los adultos mayores con bacteriuria tienen diversos síntomas que van desde la ausencia de síntomas hasta la presencia de síntomas característicos de IBU. El tratamiento normalmente está indicado en ancianos que van a ser sometidos a técnicas invasivas genitourinarias o a cirugía mayor para evitar complicaciones sépticas y portadores de bacterias ureolíticas por el riesgo de formación de cálculos. El antibiótico se elegirá en función del microorganismo aislado, así como también el estado de salud y el tipo de bacterias que se encuentran en la orina determinan qué medicamentos se usan y el tiempo que deben tomarlos. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención. La fuente bibliográfica es Sheila Grossman, Carol Maxwell, Fisiopatología, Alteraciones de la Salud de Conceptos Básicos de la 9ª edición.